Soy Javier Almendros y este es el podcast número 315 hoy para contaros de nuevo, por tercera vez consecutiva, una victoria de New England, tercera además de manera consecutiva fuera de nuestro campo, con el que, seguimos líderes de división y seguimos con todas las expectativas, ¿no?, de este equipo en una situación que parece que se va consolidando como la de un equipo a tener en cuenta, aunque de momento no nos hemos enfrentado a equipos, quitando Buffalo, quitando probablemente Pittsburgh, a equipos muy complicados, ¿no?, con récords, los últimos, Tennessee, por ejemplo, récords negativos, ¿no?, en cuanto a esta liga. De hecho, Tennessee probablemente sea con Nueva York de los últimos, ¿no?, en los rankings. Victoria 31-13 de New England, con un partido mucho más serio, un partido en el que hay también luces y sombras. Yo sigo teniendo dudas hasta dónde puede llegar este equipo, esta vez más desde el ataque, aunque la defensa también apareció ya terminando la primera mitad y toda la segunda, dejando al equipo rival a cero, pero que tuvo sus dudas al principio, con un mejor juego de carrera en el que el juego de pase fue más que testimonial, evidentemente, pero para mí el protagonista fue el juego de carrera en la parte y en el apartado ofensivo. Y bueno, con ese feeling, con esa sensación de si estaremos viendo realmente algo tan grande, ¿no?, como cabe esperar, o como queremos, o realmente esto es solo fruto de que hemos dado un paso hacia adelante, pero que los rivales no son tan importantes. Esa es la parte buena de haber grabado tan tarde, ¿no? Hoy estamos grabando al final en jueves y debéis perdonarme, porque no me da, la vida al final da para lo que da. Y es verdad que esto es demasiado tarde, pero bueno, sí que la parte buena de todo esto es que me da tiempo a leer, ¿no? Y veo las locuras que hay ya con Drake Maye. Veo y leo que ya nos ponen ahí también arriba del todo, segunda semana en la que estamos en la AFC, Seed 2 ahora mismo, y locura, ¿no? Locura con el equipo, que yo por prudencia aún todavía no comparto, ¿vale? Simplemente por prudencia, necesito ver muchas más cosas. Creo que evidentemente hay una magnífica gestión desde el banquillo, la preparación, la gestión de los partidos, el talento, entre comillas, superior al de otros años, creo que también cuenta, y lo veremos luego un poco más en detalle, pero al final no sabes, ¿no?, hasta qué punto, pues eso, ha habido de mérito, ¿no?, del rival, como en este caso yo creo, por parte de Tennessee, o falta de talento y falta de gestión, incluyendo desde la banda, o sin embargo, pues ha habido simplemente, pues eso, que somos un equipo mejor y ya está, ¿no? Por ir resumiendo un poco el partido, primera parte mucho más de toma y daca, en la que ofensivamente somos capaces de correr bastante fácil, consiguiendo mover bastante bien el balón, aunque no acabamos anotando en el primero de los drives touchdown, y a partir de ahí mucho más sencillo, todo mucho más, entre comillas, fácil, aunque con conversiones de tercer down, o sea que no hay que desmerecerlas, que acaban llevando a 4 touchdowns de manera prácticamente consecutiva, que son un poco esa parte mollar, tanto segundo y tercer cuarto, en el que se rompe el partido. Magnífica actuación también de Drake Maye, evidentemente cuando Ramondre Stevenson en un principio empieza a correr, y él, incluso yo creo que por sistema, por esquema, acaba montando McDaniels formaciones de backfield vacío, formaciones mucho más ligeras que en otras ocasiones, y eso hace que pueda correr Drake Maye tranquilamente, que se ve que está preparado. Yo creo que tiene 8 o 9 carreras, hace prácticamente 60 o 70 yardas, estoy hablando de memoria. Eso también un poco rompe la
rompe la situación, ¿no? Poniendo un poco de estrés en los linebackers, que además tenían que soportar muchas veces también el play action. Así que ofensivamente ese es un poco el resumen, y luego contemporizar en el último cuarto, en el que incluso sale Joshua Dobbs a jugar los últimos, creo que son 5 minutos. Defensivamente hablando, sin embargo, otra vez parecido, con problemas al principio para parar la carrera. Tuvimos que volver a cambiar esquemas, muchísimas dificultades en meterle presión a Cam Ward, que en medio se arregla, ¿no? Con un Clevon Chesson que, gracias a los 2 sacks que tiene, más la recuperación del fumble, bueno, pues acaba teniendo, digamos, ese nombramiento, ¿no? Como jugador defensivo de la AFC, pero que en un principio New England no acaba del todo de cerrar. Recibe 10 puntos en el primer cuarto, vuelve a recibir otro field goal en el segundo. Volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Creo que además Cam Ward prácticamente hace como 180, 170, 180 yardas en la primera mitad. Es verdad que sí que pronto, esta vez no hizo falta llegar a la mitad del tiempo, o sea, al descanso, como para ajustar el juego de carrera. Creo que ahí sí que empezamos a limitar muchísimo, ¿no? El juego de carrera con, bueno, un equipo de carrera con TJ Spears, Pollard, perdón, bueno, que tampoco es para echar cohetes, pero básicamente la capacidad de defensa vuelve a basarse en jugadas puntuales, en conseguir ese tercer down largo, en limitar el daño a field goals, que anoten de 3 en 3, ya lo hablábamos el otro día, en la semana pasada. Esta vez un poco igual, con 3 de los drives que acaban anotando, 2 de ellos en field goal, ¿no? Y todos en la primera parte, para luego cerrar la segunda. Para mí ahí está un poco la lectura, y por qué al final me deja un tanto todavía la expectativa este equipo, porque no ves una defensa que, estoy siendo muy injusto, la segunda mitad sí que lo es, pero al principio no ves una defensa dominante, que pienses que cuando te vas a enfrentar contra un equipo fuerte, si no eres capaz de llegarle al quarterback, como nos pasó, seamos realmente capaces de cerrar y de controlar los partidos desde el lado defensivo. Lo que son field goals en estos equipos, no tengo tan claro que vayamos a conseguir minimizarlo. Y el problema es ese, que te puedes ir con 20, 28 puntos. Normalmente siempre nos acaban haciendo entre 3 y 4 drives con anotación en esa primera mitad. Es cierto que luego los ajustes en la segunda van siempre por el buen camino, y acabamos limitando muchísimo los puntos recibidos en la segunda mitad, ¿no? O sea, estamos ganando los partidos en la segunda mitad, ¿no? Prácticamente con todos los equipos, quitando Buffalo, ¿no? Que nos hace 10 ahí en el último cuarto, ya un poco a la desesperada, cuando nos habíamos puesto por encima. Y es verdad que ofensivamente no empezamos del todo mal. Hay veces que tenemos que anotar en el segundo, en el tercero de los drives, pero siempre nos vamos a la primera mitad con un resultado al menos ajustado, y luego sí que es verdad que estamos controlando muy bien, sobre todo en el tercer cuarto, ¿no? Y gestionando muy bien el último cuarto. Eso es en general, y en este partido con mucho más motivo cuando les dejamos a cero en la segunda mitad y anotamos 14 puntos. Pero sí que hay que poner en valor, como os decía, de los 14 puntos es un drive. Volvimos un poco a hacer, y hago aquí un paréntesis, un poco lo que se consigue cuando estaba Belichick con Brady, ¿no? Que es anotar los 7 puntos al cerrar en la primera mitad, comenzar con balón en la segunda y anotar esos 7 puntos, ¿no? New England lo consigue, le deja al final, creo que son los famosos 40 o 50 segundos en la primera mitad, mal gestionados por McCoy, el head coach de Titans, y entramos en la segunda mitad anotando, y luego además consiguiendo el touchdown Clevon Chesson en la siguiente jugada, con lo cual de repente se ven con otros 21 puntos, ¿no? Lo cual, lo que era un, pues eso, 10-13 aproximadamente,
cuando quedaban 2 minutos solo para terminar la primera mitad, de repente, pues eso, han pasado 3 o 4 minutos del tercer cuarto más la mitad del segundo y el partido ya se ha terminado, ¿no? Con un 31-13. Y a partir de ahí es un poco también lo que, ya os digo, lo que pasó con Buffalo, aunque reaccionó un poco en el último cuarto, y lo que pasó también en partidos anteriores, y que estamos, digamos, sosteniendo desde ese punto de vista. No es una defensa, volviendo otra vez al comienzo, que sea capaz de cerrar el partido y que lo gane él solo, y en cambio el ataque sí que está siendo para mí tremendamente fluido, aunque por ejemplo en este partido hubo que ver correr a Drake May, ya os digo, 7 u 8 veces, hubo que ver alguna conversión también de tercer down de cierto mérito, evidentemente con un gran mérito y una muy buena ejecución por parte de May. No quiero quitarle valor, pero estamos jugando ahí en ese rango, no es tampoco para nada negativo, pero parece como que hay un juego como de Superman, en cierta manera, de algún receptor, con Kayshon Boutte, con Diggs, básicamente, alguna recepción, aunque cada vez menos, de Hunter Henry, y el único prácticamente que no entra en liza aquí es Kyle Williams, yo creo que además son los dos incompletos que tiene, siguen intentándolo con él y sigue estando todavía con una química inexistente, ¿no? con Drake May. En general, ahí es donde yo tengo esas dudas, ¿no? Ya nos hemos enfrentado a Buffalo y deberían esas dudas quitarme, pero vamos, que no pasa nada, que también es un poco, yo creo, venir de donde venimos y pensar que, pues eso, que el cambio no ha podido ser tan rápido y que el equipo no tiene de momento todavía tanto talento. Sigue habiendo problemas, o sea que no quiero tampoco desmerecer. Por hablar de antes de meternos en el desempeño de las líneas y de los jugadores, por hablar de términos generales, despido de Callahan, el que había sido head coach hasta el partido anterior, con lo cual yo tenía cierto respeto. El entrenador iba a ser McCoy, que fue head coach de Chargers hasta hace 7-8 años más o menos, estuvo con cargos de cierta relevancia, incluyendo el de head coach en Chargers 2 o 3 años, y eso a mí me daba cierto miedo, aunque yo creo que hay también un problema que ya se vivió, yo creo, en los últimos años de Bravel en Tennessee, de caída del talento, ¿no? en la plantilla. New England volvió otra vez a usar muchísima zona, volvimos a intentar correr, esta vez con más éxito al principio, pero no fuimos en general capaces de conseguir pass rush. Todo lo que se consigue en la segunda mitad es minimizar el daño. Básicamente, no me puedes correr, te dejo la zona underneath, pero consigo bloquear bastante bien, eso limita las yardas, el down de carrera es prácticamente cero, en el down de pase, con los buenos bloqueos del cuerpo de linebackers, limitamos a 4 o 5 yardas, y ese tercera y pico con un Cristian González además inconmensurable, pues se acaba convirtiendo en tu lápida, ¿no? en la segunda mitad y probablemente también al final de la primera parte. Defensivamente, por lo tanto, ya os digo, era mucho más permisivo, aunque la ventaja es que Tennessee no era capaz de correr, ¿no? Como nos hizo, por ejemplo, en algún momento Buffalo o también Pittsburgh, que en casos puntuales, cuando nos conseguían hacer esas 4 o 5 yardas, era cuando normalmente tenían el tercer down fácil. Es verdad que New England es un equipo de jugada puntual, de momento clutch en esos terceros downs, pero luego te van a llegar equipos con mucho más talento y te van a llegar equipos que se jueguen el cuarto down, y ahí está un poco el límite. Yo creo que ya os lo conté en el anterior podcast, pero vengo ahí con un run en la cabeza, una teoría, y yo creo que están gestionando la intensidad
del equipo, jugando mucha más zona para que no tengan que quemarse, jugando con muchísima rotación en la parte frontal de la línea. Hay veces que hay drives o al menos 4 o 5 snaps consecutivos en los que no ves a Barmore y Milton Williams, o al menos a los dos juntos, en el que te acaba entrando Durden, Tonga, Farms. El otro día creo que lo vimos también, si no recuerdo mal, y esa rotación unida también un poco, vimos a Mapu, por ejemplo, en este partido, mucho más, que yo creo que fue mucho más ligada a defender a un Gunnar Helm que nos había hecho bastante daño en la primera mitad. La rotación con Gibbons y Ellis también, y todo eso yo creo que está dando, pues eso, un poco de tener al equipo fresco, de no exprimirle, de limitar en cierta manera, aunque luego veáis los porcentajes de snaps, etcétera, que están a cierto nivel, pues que simplemente lo que están haciendo es quitarlos en periodos de tiempo para que descansen, ¿no? Como para gestionar un poco el esfuerzo. La gestión probablemente de Tennessee se nota, ¿no? En cuanto además perdieron a Jeffrey Simmons, con lo cual pues con mucho más motivo, aunque curiosamente al irse Jeffrey Simmons pudimos correr mucho peor detrás de cuando corrigen, y bueno, cuando Jeffrey Simmons básicamente no puede jugar, ¿no? La parte de Tennessee, tanto ofensiva como defensivamente, no tuvieron capacidad de reaccionar, no pudieron poner una segunda marcha ni en ataque ni en defensa para pararnos cuando nosotros pisamos el acelerador, y por lo tanto, bueno, pues tampoco va mucho por ahí. Hicimos algo mejor en el último cuarto para cerrar el partido, conseguimos algo más de presión, yo creo que más ligada a una secundaria que dejó menos oportunidades. Ya os digo, ¿no? El uso también de Mapu contra Gunnar Helm creo que también es una de las claves. Y el entorno, al final, no lo podemos desdeñar tampoco, y era que era conocido, ¿no? Prácticamente los jugadores. Bueno, pues al final Tennessee es un entorno conocido por parte de Braver, que no deja de salir hace simplemente 2 temporadas de allí. El entorno es un poco ese también. Bueno, también estaba la foto de Terrell Williams, se le hizo cierto homenaje. Y New England creo que estaba mejor preparado, ya no solo por el talento, sino que estaba mejor preparado en el partido, con un McCoy, yo creo, superado prácticamente en el segundo, en el tercero de los drives y sin capacidad de reacción. Y ya os digo, nosotros ajustando lo suficiente como para poder ganar el partido fácil, ¿no? Ahí al final de la primera mitad, sobre todo con un drive majestuoso de esos 2 minutos, con una bomba que era completamente inesperada porque todavía quedaba tiempo a Kayshon Boutte, y luego el primer drive de la segunda parte más la anotación de Clevon Chesson. Entrando un poquito en los jugadores, Drake May, para mí, ya os digo, corrió más de lo que me gustaría verle, aunque no sean carreras de diseño. Sí que creo que estaba preparado, que si la lectura no era clara se iba a abrir la defensa, iban a atacar en profundo y que iba a tener yardas suficientes como para hacer prácticamente primer down, y esas 6 o 7 son así. Hay una carrera que para mí tenía que haberla tirado fuera. Al final yo no sé si consigue 1 yarda o 2, y acaba golpeándose con el casco tras ser bloqueado, casco en la parte trasera de la cabeza, y tiene que acabar entrando en la tienda médica a ser inspeccionado. Tarda 2 o 3 snaps, creo que son, en volver. Yo de hecho creo que Romeo Doubs Dobbs, es Jason Dobbs, creo, tiene que incluso lanzar, le llegan a dar un balón para lanzar que acaba completando, creo recordar. Creo que hay que limitarlo, ya os lo digo. Si realmente tenemos a la estrella que todo el mundo dice, que ya hay gente comparándolo con Mahomes y con Brady, etcétera, que yo soy mucho más prudente, que estaré contentísimo, y mucho más cuando era el jugador que yo quería en el draft, pues podría aquí sacar pecho, pero creo que hay que protegerle, y lo estamos viendo con Jayden Daniels, un jugador lesionado,
por mucho que haya sido una estrella, pues es un problema, porque no te va a rendir igual. Y está bien llevado, ha estado bien protegido, y el otro ya creo que se les pone de más, aunque por diseño creo que estaba bastante bien. Sigue teniendo esos 3 o 4 balones excepcionales. Hay uno a Mac Hollins, el touchdown de Hooper. Bueno, el touchdown de Hooper es corto, pero entiendo que por diseño es así para conseguir, si no, la penalización, ¿no? Porque acaba recibiendo en la espalda del receptor. Voy a entenderlo así, ¿vale? El balón de Boutte, el touchdown ya, una de las jugadas, perdón, también a Hollins, alguno de los balones también en medio a Stephon Diggs. Creo que hay 3 o 4 balones de una calidad excepcional, pero no nos podemos quedar solo con los flashes. Es que en global sigue teniendo unos porcentajes superiores al 75%. Creo que hay solo 2 o 3 incompletos en este partido, y prácticamente las decisiones que toma le están saliendo bien, ¿vale? O sea, hay balones con cierto riesgo y que aún así le salen bien, pero son parte de la casa, ¿no? Esos balones así medio a la remanguillé, que ves que lanza fuera de plataforma, en la que, bueno, pues sabíamos y decíamos que tenía que corregir, pero bueno, tiene de momento el suficiente brazo como para lanzar fuera de plataforma, y lo bueno es que cuando lo hace no está perdiendo la precisión, ¿no? Que sí que se le veía tanto en college como en este proceso de inicio, sobre todo en la temporada pasada. El touchdown de los dos minutos de final de la primera mitad, que yo creo que es clave, como os he dicho, conjuntamente con el principio del tercero para romper el partido, también es majestuoso. Y por ahí es que no puedo decir nada, súper contento. Hay gente que ya lo pone como MVP, está jugando excepcionalmente bien, está jugando mejor para mí ahora mismo que muchísimos quarterbacks que han estado ahí en la picota, Josh Allen, por ejemplo, o Mahomes, pero eso no quiere decir que ni que sea Josh Allen, ni que sea Mahomes, ni que vaya a ser Brady. De momento está jugando mejor, y ahí tenemos que ponerlo. No podemos gafar a este chaval, hay que darle tiempo, que queda mucho todavía por hacer, y lo vimos el año pasado también sufrir. O sea que hay una parte que ya lo hemos dicho, muy importante, ¿no? De cómo le está llevando McDaniels. Mucha empty formation, ya os he dicho, sobre todo a partir del segundo cuarto, para dejarle correr, y por ese lado yo ya os digo, más preocupado que otra cosa, pero al final es verdad que los equipos se van a plantear muchísimo, ¿no? El rush solo con 4, porque al final van a tener que sufrir. Si echan a los otros 7 jugadores al fondo para defender a los 5 receptores, van a tener que sufrir, ¿no? En cuanto a esas escapadas a través del pocket y atravesándolo para conseguirse esas 6 o 7 yardas que son muy muy difíciles de defender. Ya no solo los lanzamientos, sino vi también el sostenimiento dentro del pocket, la calma y la tranquilidad de una línea ofensiva que, sin hacer un partidazo, le dio la suficiente calma, la progresión y el pasito también dentro del pocket, que yo creo que lo está practicando tremendamente bien, conjuntamente con la ejecución de los dos tackles, dando muchísima longitud en el lateral a cómo doblan en arco los edge rivales, y gestionando de esa manera un pocket limpio y sobre el que se puede progresar, ¿no? Con una línea que por el centro está siendo tiene ciertos problemas, pero está siendo de momento mucho más sólida de lo que yo cabía esperar, ¿no? Después de lo que esperábamos de Bradbury, y que al final Jared Wilson estaba como rookie, con lo cual por ese lado pues teníamos ese miedo. Encantado con Drake May, solo quiero ver que esto dure, pues eso, 15 o 20 temporadas a ser posible, y que no nos quedemos solo en este flash, ¿no? De momento que llevamos, que hay que disfrutar, evidentemente, que son de 7 partidos. La
La OL, el plan de juego fue al primero hacer dobles bloqueos a Jeffrey Simmons, luego se fue manteniendo. Eso yo creo que nos generó en ese rush de 4 muchísima más tranquilidad, con el Titan incluso controlando por el exterior. Ya os digo, no usamos muchísimo menos los Titans en el juego ofensivo puramente de pase, y funcionó bastante bien. Incluso vimos a Westover jugando en el bloqueo como Titan bloqueador, para tener, como ya os digo, a 6 para un pass rush de 4, una línea que muy pocas veces lanzó blitz. Si yo no recuerdo mal, solo hubo un cornerback blitz desde un lateral que no vio Drake May, y bueno, pues cositas así que realmente nos facilitaron un poco la cosa, que por esquema yo creo que la OL funcionó muy muy bien. Generaron, ya os digo, la suficiente calma para el juego aéreo, con muchísimo play action, etcétera, que yo creo que limitó también las posibilidades. Y sobre todo, yo creo que la parte negativa siguen siendo las stunts, sobre todo por la izquierda, en la que creo que una vez como Austin Hooper por la izquierda ayudando a Campbell, otra vez Campbell y Wilson, que también se lían. Esas stunts son las que, sobre todo hacia adentro, nos están haciendo muchísimo daño, ¿no? Y creo que es un tema de entrenar y de trabajar, pero creo que para mí es el principal problema. Sufrimos al final, creo que fueron 4 o 5 sacks dentro de lo que cabe. Son demasiados desde mi punto de vista. Además es uno de los quarterbacks con más sacks, y viene un poco además de que no es al final que te acaban venciendo, sino que te vencen muy rápido y no acaba habiendo tiempo, ¿no? para que acabe funcionando, y ahí solo hay que esperar, ¿no? Estamos en esa izquierda con 2 rookies, ¿no? Y Jared Wilson no acaba todavía de entender muy bien ese tipo de cambios, ni probablemente también Campbell de ayudarle, ni Bradbury, ¿no? Tampoco creo que está haciendo su trabajo sin acabar. A lo mejor tampoco tiene la culpa él, pero que esa línea al final es porosa en el gap A entre Bradbury y Wilson, y por las stands, ¿no? Así que también se puede pedir algo más del veterano, ¿no? En este caso que es Bradbury. En el apartado de receptores Titans, poco que decir. Stephon Diggs volvió a tener algo más de carga de juego, las 2 flashazos, ¿no? de Mario Douglas, con la recepción, por ejemplo, de ese 4ª que estaba de nuevo, no tienen esa química. Un 4ª se lo lanzaron en corto a él y estaba fuera de target. Lo acabó recibiendo ahí a una mano, un balón que no estaban, digamos, en sintonía, Drake May y de Mario Douglas, y por eso lo estamos viendo menos. Lo intentaron usar algo más, y bueno, y Kayshon Boutte también hizo su parte. Mac Hollins hizo su parte, muy muy distribuido el juego aéreo, con Henry, Austin Hooper también. Y el único pero, como ya os digo, ¿no? es Kyle Williams, que consiguen al final darle 1 o 2 balones que no acaba haciendo la recepción normalmente. Ya os digo, las jugadas así importantes fue Diggs en casi todas. Hubo un balón a Hollins y hubo otro balón a de Mario Douglas, que os decía, del 4ª, y evidentemente luego los balones largos a Boutte, etcétera. Pero está bastante repartido. Es muy complicado ahora mismo para mí defendernos, y la necesidad en sí de un receptor top, pues evidentemente va a estar, y va a estar siempre, pero no tengo yo tan claro que sea ahora mismo una de las necesidades más por esquema, quiero decir, para este trade deadline, ¿no? que será dentro de 2 martes, ¿no? Creo que es el 4 de noviembre. La parte de running backs nos deja, para mí, los 3 nombres con una noticia. Primero, Ramondre Stevenson, que corrió bastante bien, bastante seguro.
le vi con otra actitud, además, en la continuidad de las jugadas, continuando andando, no lanzándose, ¿no? Tras el primer contacto, consiguiendo esas famosas yardas, ¿no? Después del primer contacto que habíamos hablado tanto y que yo creo que era parte de su seña de identidad y que no sé por qué no las estábamos teniendo, por lo cual un partido sin ser excepcional, pero un partido bastante redondo de Ramondre Stevenson, que tuvo prácticamente toda la carga hasta el final del partido, solamente 2 snaps creo que le tiene Trevelyan Henderson, y luego Terrell Jennings, que entra como running back a tener más carga a partir de que el partido se rompe, ya os digo, ¿no? Último cuarto prácticamente. Un running back norte-sur que puede absorber cierta carga y yo creo que por ahí está. Pero me resulta curioso, ¿no? Lo de Trevelyan Henderson ha dejado de estar en el retorno de kicks, evidentemente por protegerlo. Ahora mismo está Efton Chism y Terrell Jennings, veremos, porque Terrell Jennings yo creo que ya era el tercer partido de elevación, segundo, además también de... No, Efton Chism es parte de la plantilla, perdonad. Terrell Jennings sí, es el segundo, el tercero, no van a tener tampoco más opciones que probablemente subirlo al roster. Y ahora mismo Trevelyan Henderson el otro día ni en equipos especiales, ya os digo, ¿no? Tiene ahora mismo todavía algo que le está limitando y que le está haciendo que no esté rindiendo absolutamente para nada. En la DL, muy deslucido Keyon White, que tuvo cierta carga de trabajo, no pudo, incluso en algún snap, con un Gunnar Helm que lo acabó bloqueando, sin llegar, o sea, en 1 contra 1 y no pudo con él. Para mí, además fue en el touchdown de Tennessee, para mí una sensación muy muy rara la de Keyon White, o sea, parece incluso como si hubiera tenido una regresión respecto al principio de la temporada pasada. Volvimos a ver a dos DLs interiores con Barmore atacando el gap B, como una especie de edge de 3-4, vimos formaciones de pesadas también de 3-4 en algún caso, sobre todo con Tabay incrustado. Ya os digo que el uso de Tabay está siendo, como ya decíamos, ¿no? Ya adelantábamos, como ese quinto hombre ahí incrustado para conseguir que el front seven sea de 1 contra 1. Y yo creo que destacar un poco de nuevo el juego de Clevon Chesson, y que detrás de Harold Landry, con un Jennings que estuvo fuera por lesión, es que prácticamente no hay gran cosa, ¿no? Yo creo ahora mismo que una de nuestras principales necesidades es la de Edge. No acaba de entrar Elijah Ponder, Braden Swinson, llamarlos como queráis, ¿no? Keyon White para mí está a años luz de cómo están funcionando jugadores. Uno, Harold Landry, que está al final de su carrera; otro, Clevon Chesson, que está viviendo un poco, ¿no?, las mieles después de esa primera ronda que no había conseguido, ¿no?, en todas sus temporadas de la NFL, y que prácticamente viviendo la última oportunidad que tenía. A mí en la DL me siento cómodo con la parte interior. Creo que no está funcionando del todo mal. Milton Williams haciendo su jugada, funcionando. Tanto Barmore también haciendo sus jugaditas, sin llegar a lo mejor a ser tan productivos como cabría esperar, pero siendo, yo creo que bastante consistentes, quitando al principio, como siempre, de los juegos de carrera que acabamos teniendo que rotar. Y para mí está en el edge donde tenemos ese problema, ¿no? Con snaps en los que el otro día Cam Ward podía estar eternamente en el pocket, sin que nadie le llegara ni siquiera a rozar. Para mí ahí está el problema. A pesar de todo, luego tuvimos 4 o 5 sacks, si no recuerdo mal, o sea que bueno, sin más. En la parte de linebackers, como os digo, Tabay ha llegado para formaciones pesadas, pero muchísimo para usarlo, ya os digo, ¿no?, para conseguir fronts simples, digamos, en cuanto a la cobertura, que no haya 2 contra 1. Lo incrustan ahí yo creo que para conseguir ese 1 contra 1, jugando una 4-3 base,
muchas veces, sobre todo en formaciones contra personal 11, incluso yo creo que están sacando base cuando parece que van a correr y juegan, digamos, ese capricho, entre comillas, porque tenemos ahí ciertos problemas en la cobertura contra running backs y tight ends. De hecho, fue parte del problema en la primera mitad, con Gunnar Helm ganándonos 6 o 7 recepciones, si no recuerdo mal, y en la segunda por ahí estuvo también lo de Mapu, que yo creo que es cuando limitan tanto el juego de Mapu. Gibbons también acabó rotando muchísimo, pero no hubo para nada, creo, algo tan claro, ¿no? Como un mal desempeño como habíamos tenido en otros partidos. Es un partido bastante limpio de toda la comunidad de linebackers, de los 5, ¿no? Incluyo ahí a Ellis, a Gibbons, a todos, ¿no? Sin ningún problema. Y la secundaria, Dagger pasó bastante desapercibido, de nuevo ayudando más en el juego de carrera que en profundo. No hubo tampoco gran cosa, pero es verdad que Woodson está siempre en el sitio idóneo. Está lesionado, no ha estado entrenando. Hoy estoy grabando esto en jueves y creo que desde el principio de la temporada, o sea, de la semana, está como no participante en los entrenamientos con un problema de tobillo, o sea que podría ser baja en nuestra vuelta a Foxborough contra Cleveland, aunque Hawkins sí que está entrenando, pero Woodson está siempre en todos los sitios. Acabas viendo el balón, un balón prácticamente que se rebota por Marcus Jones, si no recuerdo mal, o no me acuerdo por quién. Es Woodson el que está a punto de atraparlo. Siempre estaba en el sitio y en el momento adecuado, ¿no? Como el barrendero, ¿no? Que va a recoger la basura que ha tirado otro, ¿no? en medio de la calle, y en cambio pasó mucho más desapercibido Kyle Dagger, a pesar de que volvió a tener un papel principal. González creo que tiene un solo target completo, un partido de estos de nuevo que no se ven, pero que nos cierra completamente. Sin embargo, bueno, pues Carlton Davis tuvo los 6 o 7 completos, Marcus Jones también, sobre todo el touchdown, que yo creo que fue bastante llamativo, y por ahí yo creo que parte un poco el problema de esta zona, que a mí no me gusta nada y que creo que está haciendo peores a nuestra secundaria de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Como ya os digo, voy a entender que es por esquema, que al final es tener una línea de secundaria que te pueda cerrar el partido en esos terceros downs, en esas jugadas claves, y poco más. Como os he dicho, Terrell Jennings, Efton Cheese como retornadores de kick, Marcus Jones como retornador de punts. Bastante regular la cobertura, tanto no permitiendo protección ni en kick ni en punt. Creo que fue fair catch prácticamente siempre en los punts, y menos de yarda 30, si no recuerdo mal, en casi todos los kick returns de Efton Cheese y de Terrell Jennings. Sigue siendo para mí un problema. Evidentemente hay una rotación, siempre hay jugadores que van entrando y saliendo. Está todo el tema también de los jugadores elevados, ¿no? de practice squad, pero no veo un crecimiento. No es un problema tampoco como en otros años. No estamos permitiendo retornos, no estamos fallando, digamos, pero no somos un equipo ni siquiera de la mitad para arriba, desde mi punto de vista. Borregales anota el field goal a 36 yardas, tampoco nada, y luego todos los extra points, o sea que desde que le dieron el balón, no sé si por eso, por la tranquilidad, ¿no?, tras anotar el field goal largo y ganar el partido, no sé por qué, pero creo que no ha vuelto a fallar nunca más, y mira que lo pudimos criticar aquello después de que había fallado, creo que eran 2 extra points y un field goal, ¿no? Algo así, eran 4 o 5 puntos, aunque luego lo salva, ¿no?, con el último field goal. Desde entonces creo que no ha fallado, y era un poco lo que esperábamos, ¿no?, de un jugador drafteado. Y por ahí creo que os dejo un poco mis sensaciones del partido al final.
Los errores están en ese balón que acaba siendo touchdown en el tercer cuarto. Yo creo que ahí está la clave, los ajustes nuestros y el rival que tenía una calidad regular. Partido trampa, entrando ya en lo que viene, el de Cleveland, partido que me da cierto miedo, no tanto en defensa como la parte ofensiva. Es un equipo que está permitiendo prácticamente 50 yardas solo de carrera. Va a ser un poco difícil correrles y tiene parras, así que no tiene una mala secundaria. Es un equipo que no está ganando por problemas en el ataque, con un Stefanski yo creo ya cuestionado, aparte de un quarterback rookie. No me gusta el partido, pero es un rival al que debemos ganar, estando en casa y viniendo de donde venimos, pero que no creo que vaya a ser un partido tremendamente cómodo, sinceramente, y ya le tengo todo probablemente miedo, ¿no? Es como el niño que de repente sabe que tiene algo valioso, ¿no? Y que piensa que se le puede caer o romper. Así estoy yo, ¿no? Con este equipo, esperando que aquello se mantenga y que no se rompa, ¿no? Pues esto es un poco así. Pero bueno, creo que deberíamos ganar, somos mejor equipo y simplemente pues eso, que es un equipo que a lo mejor en otras ocasiones Belichick le tenía bastante bien tomada la medida, tanto a Baker Mayfield como a Stefanski, no tenía tanto miedo, pero ahora hay un poco ahí de indeterminación, aunque es verdad recordar, y no lo perdáis de vista, que el año pasado Vrabel fue asesor, ¿no? En la parte ofensiva, además con Stefanski, ¿no? En su año teóricamente sabático, ¿no? Después de ser despedido de Tennessee, estuvo de asesor en Cleveland, con lo cual y además unido a toda la prole, ¿no? Que vino de Cleveland, sobre todo en la parcela ofensiva el año pasado, pues bueno, tenemos cierto conocimiento, con lo cual entiendo que la parte defensiva se ajustará, y el único es el respeto, ¿no? Que le tengo a la defensa por el talento y por el entrenador Jim Schwartz, que creo que está haciendo maravillas, ¿no? con esa defensa. Así que nada, partidos a las 6, chicos, cambian la hora en Estados Unidos, todavía nosotros no la cambiaremos hasta la semana que viene, así que ojo, y ya os iré contando si me da tiempo, porque claro, será un horario especial a hacer previa, que esto vivimos al día, chicos, es un estrés continuo. Venga, disfrutar de lo que queda de semana y nos escuchamos seguro el domingo de una manera u otra. Hasta luego.